votar. Y respecto de lo que recién nos decías, ampliamos justamente la información, Paula, con esta noticia que vincula a los herederos de Pinochet, que van a tener que restituir más de 16 millones de dólares al Estado por apropiación irregular de caudales públicos. Claro, es un fallo de primera instancia, por lo que hay otras de apelación. El Consejo de Defensa del Estado de todas maneras valoró la determinación de la justicia. Es una determinación que se origina en una querella del CDE. De todo nos cuenta Isidora Enríquez. Esta semana el séptimo juzgado civil de Santiago falló a favor del Consejo de Defensa del Estado, CDE, ordenando a los herederos del exdictador Augusto Pinochet la restitución de más de 16 millones de dólares obtenidos mediante malversación de caudales públicos. Se trata de la demanda civil por dolo ajeno interpuesta en octubre de 2018, hace casi 7 años, luego de que la Corte Suprema diera término al proceso penal del caso Riggs, en donde se dio cuenta de estos delitos de corrupción cometidos durante la dictadura. El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, detalló la sentencia, la cual concedió al Estado la retención de celebrar actos o contratos sobre los bienes a nombre de Augusto Pinochet Ugarte. La sentencia recientemente dictada acogió íntegramente nuestra demanda contra los herederos de Pinochet, la cual se interpuso tan pronto se resolvió el histórico proceso penal conocido como caso Riggs. Junto con la demanda, el Consejo logró que se le concediera la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes que figuraban a nombre de Pinochet Ugarte o de sus sociedades, entre ellos vehículos y cerca de 23 inmuebles. Con estas sentencias que desde el CDE señalaron que esto forma parte de las acciones materializadas para reparar los perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos durante la dictadura. El fallo fue entregado en una primera instancia judicial y lo más probable es que el próximo paso de este caso sea la Corte de Apelaciones, a la que recurrirían los herederos demandados, sobre todo considerando que se trata de un dolo ajeno, es decir, que el delito no es propio de los demandados. De igual manera, no se descarta la posibilidad de terminar en la Corte Suprema para la entrega de una resolución final y definitiva. Alberto Pino, doctor en Derecho y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, destacó que no es usual pedir una restitución por dolo ajeno, siendo este un caso excepcional, considerando que quien cometió el fraude ya falleció. Esta acción que ejerció el Consejo de Defensa es bien interesante porque es como bien especial. No se utiliza mucho, muy frecuentemente. Pero el último caso que había conocido la Corte Suprema era el caso en Berlín. Pero son casos así como bien raros porque generalmente está la posibilidad de dirigirse directamente en contra de quien comete el fraude o el dolo. En este caso, quien comete el fraude, claro, es una persona que falleció. De todas formas, considerando que durante el fallo en el caso Riggs se resolvió una retención de los bienes, esto podría ser un buen precedente para el Consejo del Estado, porque dicha retención implica que sí existen los antecedentes necesarios para tomar estas medidas. Recordemos que es en esa instancia, la del caso Riggs, que quedó acreditada la apropiación irregular cometida por el exdictador de recursos públicos que eran destinados a la presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército. De todas formas, esto es cuestión de tiempo y ya sabremos más adelante qué será lo que se resuelve con esta herencia que se encuentra retenida. Isidora Enríquez, ADN. Ya, esto es bien interesante, tal como describía ahí Isidora en su informe, por varias cosas, por los plazos, por los montos, porque estamos hablando de la familia del dictador Augusto Pinochet y por cómo ocurrió en torno a esa figura todo lo que tuvo que ver con materias judiciales, en este caso por el tema de la malversación de fondos públicos. Recordemos, tal como lo hacía Isidora, Mauricio, que en el año 2018 se presentó una acción civil, un poco después de que la Corte Suprema chilena cerrara la arista penal del caso Riggs. En una investigación que se extendió, sabemos, por 12 años, que se determinó que 17,8 millones de dólares que eran parte de la fortuna del dictador tenían precisamente un origen ilícito. El máximo tribunal ordena ahí un decomiso de bienes por 1,6 millones de dólares, pero una parte importante de ese dinero no pudo ser requisado debido a la prescripción, tal como describía Isidora, por el fallecimiento de Pinochet, que recordemos murió el 10 de diciembre del 2006, además sin ser condenado. Ante esto es que el Consejo de Defensa del Estado utiliza esta fórmula y presenta esta demanda de dolo ajeno.
para que sean los sucesores del dictador quienes asuman la responsabilidad por los fondos sustraídos, ya que habrían sacado provecho también de esta defraudación. 7 años después de eso está este fallo de un tribunal de primera instancia. Se encuentra acreditado que incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos, estimándose que sus ingresos sin justificación ascendieron al menos 17 millones de dólares. Por lo tanto, el monto que ahora se solicita a los sucesores corresponde a la cifra que no logró ser decomisada tras el cierre de la investigación, ya decía yo, en el año 2018. Claro, solo recordar que el caso Rix, como se mencionó en su momento, se origina en los atentados a las Torres Gemelas. Exactamente, en la investigación de la subcomisión del Senado. Exactamente, porque en Estados Unidos comienza, a propósito de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, una investigación a la banca estadounidense para saber cómo se habían financiado esos ataques terroristas. Y en el marco de esa investigación, para saber cómo se financiaban grupos terroristas, llegan al Banco Rix, que era un pequeño banco, donde encuentran cuentas a nombre de una persona... Con nombres falsos, con varios nombres falsos. Daniel López fue tal vez el más conocido, y que correspondían a cuentas que terceros depositaban a Augusto Pinochet. Y hasta el día de hoy sigue la investigación, pese a todo el tiempo que ha pasado, de cómo llegaron esos recursos allí, porque evidentemente esto no se justificaban solo con el sueldo de comandante en jefe, digamos, o de primera autoridad en su momento, sino que eran recursos mucho más cuantiosos. Y esto ocurre además cuando hace solo, 10 días, conocimos esta otra información respecto de las acciones legales entre los hermanos Pinochet y Iriart, cuando Jacqueline Pinochet se querella contra su hermano Marco Antonio Pinochet por apropiación indebida y maltrato habitual en el uso de las propiedades, de las múltiples propiedades que tiene la familia Pinochet, y que tras la muerte de la viuda, de Lucía Iriart, quedaron ahí un poco en tierra de nadie, o según acusa Jacqueline, en manos de algunos de sus hermanos, y donde ella está quedando afuera. Pero de nuevo, esas propiedades eventualmente podrían ser embargadas, podrían ser parte de estos 16 millones de dólares que el Consejo de Defensa del Estado está pidiendo a cambio. Sí, claro, porque además entre los sucesores aparece también Lucía Iriart, la viuda muerta también de Augusto Pinochet, pero hay que decir y hay que volver a insistir que pese a lo simbólico y lo relevante, lo valorable, según el Consejo de Defensa del Estado, esta es una investigación de primera instancia, por lo tanto la resolución puede ser apelada. Solo apuntar lo que ya decíamos, que esta trama corrupta en la que participó Pinochet, que terminó siendo conocida como el caso Rix, queda descubierto en el año 2004 a propósito de esa investigación precisamente en Estados Unidos. 8:26.